¿Será entonces que la palabra de Dios no tiene nada que decirnos acerca de cómo vivir nuestras vidas y tomar decisiones? Es decir, estamos llegando al punto de que, pues, no hacemos nada, sino simplemente estamos haciendo oraciones muchas veces y esperando que Dios nos diga algo. Pero, pregunta Kevin DeYoung, ¿significa esto que la palabra de Dios no tiene nada que decirnos acerca de cómo vivir nuestras vidas y tomar decisiones? Por supuesto que no. Pero cuando se trata de la mayoría de nuestras decisiones cotidianas, incluyendo muchas de las decisiones más importantes de nuestras vidas, Dios espera y nos anima a tomar decisiones confiados en que Él ya ha determinado cómo encajar nuestras elecciones dentro de su voluntad soberana. Déjame repetirte esto porque es extraordinario. Dios espera y nos anima a tomar decisiones confiados en que Él ya ha determinado cómo encajar nuestras elecciones dentro de su voluntad soberana. La pasividad es una plaga entre los cristianos. No es solo que no estamos haciendo nada, es que nos sentimos espirituales por no hacer nada. Nos imaginamos que nuestra inactividad significa que estamos siendo pacientes y sensibles a la dirección de Dios. Y a veces puede que lo sea, pero es muy posible que simplemente estemos siendo perezosos. Cuando sobreespiritualizamos nuestras decisiones, podemos acabar tomando decisiones impulsivas y tontas. Pero lo más probable es que como cristianos caigamos en patrones interminables de vacilación, indecisión y remordimiento. Sin duda, la ambición egoísta es un peligro para los cristianos, pero también lo es la complacencia, el deambular y la pasividad que se disfraza de espiritualidad. Tal vez nuestra inactividad no sea tanto un esperar en Dios y sea más bien una expresión de nuestro temor al hombre, nuestro amor por la gloria del hombre y nuestra incredulidad en la providencia de Dios. De tal forma que entonces hagamos algo, dice Kevin DeYoung. Tomemos esas decisiones que a veces nos han costado tomar y confiemos en que tenemos a nuestro Padre bondadoso. No olvides esto, hermano, hermana. Tenemos a nuestro bondadoso Dios, esperando que nosotros hagamos algo, tomemos decisiones en el marco de su palabra, en lo que Él nos dice, en lo que nosotros podemos encontrar allí en la sabiduría de su santa palabra. Recuerda las palabras de Jesús. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero que Dios sea su rey. Y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Otra de las razones, dice Kevin DeYoung, acerca de la voluntad de Dios es que es subjetivo. Es decir, la perspectiva tradicional nos esclaviza a las cadenas inútiles de la subjetividad. No me malinterpretes, nuestras decisiones a veces son subjetivas. Es más, siempre son subjetivas. Me gustó una frase de un autor que dijo, si fuera objeto sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Eso no siempre es malo. A veces actuamos por intuición o por un presentimiento. No es necesariamente malo tomar decisiones amorales sobre la base de nuestros sentimientos o nuestro instinto. Lo que es malo es vivir esclavizados a este tipo de subjetivismo, pues eso nos llevaría a nunca asumir riesgos porque estos no nos dan paz, o nos lleva a dudar de nuestras decisiones porque nos sentimos incómodos con ellas.
Lo cierto es que la mayoría de las grandes decisiones en la vida nos dejan un poco incómodos. Después de todo, son grandes decisiones. Cuando decides casarte o comprar una casa, te va a dar miedo, porque se trata de algo grande y nuevo y desconocido y permanente. Al menos el matrimonio debe serlo, dice Kevin DeYoung. Pero eso no significa que Dios está negándose a darte de su paz para que te arrepientas. No estoy diciendo que las decisiones subjetivas son malas. Es muy común que tomemos decisiones sobre la base de nuestros sentimientos, pero una adivinación subjetiva de la voluntad de Dios no debe ser una parte de tu proceso de toma de decisiones. Eso es una calle sin salida. ¿Cómo puedes saber si una puerta fue abierta por el Señor o si es el diablo tentándote? ¿Cómo puedes saber si una puerta cerrada es la respuesta de Dios a tu oración o si Él está probando tu fe? Estos son los dilemas que enfrentan todos los que se la pasan tratando de discernir subjetivamente la voluntad de Dios para sus vidas. Recientemente leí un libro escrito por un autor cristiano popular que proponía una perspectiva de la intimidad con Dios que implicaba confiar y confirmar y reconfirmar constantemente con el Señor los detalles más triviales de la vida. No quiero asumir sus motivaciones ni cuestionar su énfasis en esa relación o en una relación cercana con Dios, algo que puede ser de ayuda para nuestros hermanos estoicos. Pero la perspectiva de la voluntad de Dios que presenta este libro me dejó mareado. Nos dice que escuchemos la voz de Dios en cada encrucijada. ¿Debo enviar este correo? ¿Debo pintar este baño? ¿Debo quedarme trabajando hasta tarde? ¿Debo ir a la finca o quedarme en casa? ¿Qué libro de la Biblia debo leer esta mañana? ¿Qué capítulo? ¿Es un buen día para salir a pescar? ¿Para salir a caminar? ¿Debo llevar al perro al veterinario? ¿Debo ir a acampar? ¿Cuándo debo ir? ¿Debo comprarme un cachorrito? Todas estas son preguntas presentadas en el libro. Una vez más, respeto que el autor buscara ser obediente a Dios, pero ¿para qué el Señor nos dio un cerebro y nos dijo tanto acerca de buscar la sabiduría si lo único que debemos hacer es pedirle que nos diga qué tenemos que hacer en un sinfín de pequeñas decisiones amorales? Además, no recuerdo que este libro nos dijera cómo funciona esa voluntad de Dios, excepto que tenemos que probar las respuestas, probar las respuestas y dudar mucho de nosotros mismos. No pude evitar sentir lástima por el autor cuando hablaba acerca de su incidente montando a caballo y de todo el remordimiento que sentía porque le había preguntado al Señor si debía montar a caballo, pero no le había preguntado dónde. Él recuerda haber orado por los caballos y sentir que algo, entre comillas, no estaba funcionando. Pero quiso ir de todas formas porque él simplemente quería montar a caballo, como cualquier persona normal. Sin duda, este sentimiento de culpa es incorrecto. Es bueno orar por seguridad antes de ensillar el caballo, pero eso no significa que tengamos que esperar el sentimiento de que todo está bien antes de salir. Dios realmente nos libraría de todos los accidentes si simplemente le pidiéramos suficientes detalles y oráramos con suficiente fervor al comienzo del día. Si algo va mal en nuestras vidas, realmente necesitamos la carga adicional de sentir de que todo podría haberse evitado si hubiéramos discernido mejor la voluntad de Dios. Esto resalta una de las grandes ironías de la manera en que hablamos acerca de la voluntad de Dios.
Si ciertamente hay una voluntad perfecta de Dios que tenemos que descubrir, donde encontramos gran libertad y plenitud, ¿por qué parece que todo el que está buscando esa voluntad vive esclavizado y confundido? Cristo murió para darnos libertad de la ley, es lo que dice Gálatas 5:1. Así que, ¿por qué convertir la voluntad de Dios en otra ley que nos lleva de regreso a la esclavitud? Y para empeorar las cosas, esta ley parece ser personalizada, invisible e indescifrable, mientras que la ley de Moisés, que ya era suficientemente difícil, al menos era objetiva, pública y entendible. ¡Qué gran carga! Esperar que Dios nos muestre cómo tomar cada decisión a través de nuestros sentimientos subjetivos, sin importar lo trivial que sea, no solo es poco práctico y poco realista, sino que también es una receta para la decepción y la culpa. Y la intimidad con Jesús no tiene nada que ver con eso. Y la intimidad con Jesús no tiene nada que ver con eso. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de muchísima bendición para ti. Dios te bendiga.